Saludo a las compañeras y compañeros periodistas que hoy nos damos cita para la instalación del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Morelos. Producto de una lucha de varios años y en medio de un contexto cada vez más violento en nuestra contra. Saludo a las autoridades presentes, a quienes puntualmente les expresamos nuestro dolor y nuestra indignación por el clima de violencia intolerable que existe en nuestra contra. Saludo también a las y los defensores de derechos humanos y a todas y todos los presentes. La violencia, hay que decirlo, no inicia con un asesinato. Con la privación de la vida culmina la espiral de violencia que inicia con actitudes hostiles desplegadas desde las tribunas públicas que deberían servir para resolver los problemas del país y que luego se transforman en señalamientos, acusaciones, persecución, violentación y lamentablemente en muerte. Desde este espacio les decimos que en Morelos no estamos dispuestos a tolerar ninguna de estas actitudes cometidas desde el poder. Adelantamos que en la medida de nuestras posibilidades llevaremos a cabo lo que esté en nuestras manos para prevenirlas y por supuesto atenderlas y combatirlas. Porque las palabras que en la tribuna o en la palestra pública hostigan, desprecian, calumnian o acusan, en las calles se transforman en un permiso para matar a nombre de los regímenes políticos. Porque las agresiones provienen del poder por acción u omisión. Es importante que abran bien los oídos y escuchen, porque ninguna y ningún servidor público está libre de responsabilidad. Todas y todos deben asumir la parte que les corresponde y entender que su labor es legítima en tanto garanticen los derechos a todas las personas. Nosotros, nosotras, periodistas, no pedimos tratos especiales, simplemente que se nos garantice la seguridad e integridad a la hora de realizar nuestro trabajo, que de suyo encara una labor social, aquella que tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, con la socialización de la información pública, con la transparencia y la obligada rendición de cuentas de las autoridades, a favor de la ciudadanía y que es indispensable en toda democracia que se presuma de serlo. Por eso es fundamental que se instalen estos mecanismos y que las autoridades garanticen los recursos necesarios, disponibles, humanos, materiales y presupuestales, para echar mano de ellos de forma inmediata cuando la vida o la seguridad de un o una periodista esté en riesgo y sea necesario. Por ejemplo, financiar la salida de su casa y su traslado a un lugar seguro. Porque no hay que olvidar que toda política pública sin recursos es solamente una buena intención y de ellas está empedrado el camino al infierno. Como una de nuestras prioridades está la elaboración del reglamento y los protocolos de actuación del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en los cuales son fundamentales la participación y la experiencia de quienes han recibido capacitaciones y actuaciones en materia de protección a periodistas y de quienes ejercen en las calles esta actividad. Todos los saberes son importantes, aquí no hay aportación pequeña. En medio de la diversidad de voces que caracteriza nuestro gremio, partimos de la inclusión de todas ellas en beneficio de la pluralidad. Reconocemos el trabajo de las y los colegas morelenses que trabajaron y trabajan arduamente para la creación de un mecanismo de protección para las y los periodistas. Morelos es la primera entidad federativa en contar con una ley para la protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en firmar con el gobierno federal un convenio de coordinación y cooperación para la implementación del mecanismo de protección y finalmente en instalar este. Conocemos nuestros límites y tenemos claro que quienes hoy rendimos protesta somos una representación provisional. Por ello, es importante comenzar a trabajar y que en la medida de lo posible, en cuanto se decida por la mayoría, nos conformemos en el Foro de Periodistas de Morelos para elegir a las compañeras y compañeros que conformen el mecanismo en los plazos que establece la ley. Sabedores de que no es una posición de poder, sino un cargo honorario con alta responsabilidad, les pedimos, compañeras y compañeros, que no nos dejen solos,
que construyamos formas de comunicación para construir mejores condiciones para la libre realización de nuestro trabajo y de nuestro oficio de informar. Exigimos que no queden impunes las muertes de Eber López, Alfonso Margarito Martínez Esquivel, José Luis Gamboa Arenas, Roberto Toledo y Lourdes Maldonado, asesinados tan solo en enero y febrero de este año. Pero también pedimos justicia para los 47 asesinatos que se registraron en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y los otros 25 asesinatos contra periodistas en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Si tocan a una, si tocan a uno, nos tocan a todos. Ni una más, ni uno más, ni un asesinato más. Muchas gracias.